Estaba escuchando que están hablando de presentar una doctrina de elección. Yo digo, normalmente el método de presentar esta doctrina es un folletito con 4 veces. Mi pregunta es, cuando se quiere presentar ese tipo de doctrina de la elección, ¿cómo la sugieren que se presente? ¿Cuál sería la forma más apropiada? De presentar la elección. Sí, exacto. ¿En cualquier contexto en general o específicamente en cuanto al evangelismo? O... En cuanto al evangelismo. Okay. So he's saying that in regards to how to present the doctrine of election, normally we're used to seeing just the 4 spiritual laws. But how would you recommend that the doctrine of election be presented in the context? And I clarified and said, you mean in general or specifically in the context of evangelism? And he said, in evangelism. I know. That was really the point that I was making right there at the end. Bueno, de hecho eso realmente fue el punto que estuve tratando de hacer al final de lo que estaba diciendo es... I would not use election in evangelism. Yo no usaría la elección en el evangelismo. John Calvin put together his institutes. Juan Calvino, cuando hizo sus institutos, And originally, he had election before the section on justification. y de hecho él puso originalmente el encabezado sobre la elección antes de la justificación. But in later versions, while he was still alive, later versions of his works, Sin embargo, en versiones posteriores, mientras él todavía estaba vivo, he flip-flopped the two. él los cambió, los dos. He put justification first, Él puso la justificación primero election second. y la elección en segundo lugar. Now we understand why most systematic theologies put election first. Ahora, podemos entender por qué la mayor parte de las teologías sistemáticas ponen la elección primero. They put it first because in the order of the things that happen in salvation, La incluyen primero porque en el orden de cómo acontecen las cosas respecto a la salvación, election is first. la elección es primero. God chose before the foundation of the world. Dios escogió antes de la fundación del mundo. We're justified when we believe. Somos justificados cuando creemos. God chose first. Y cuando creamos, y Dios escogió primero. Later we get born, Más tarde nacimos we hear the gospel, y escuchamos el Evangelio we believe it, y lo creemos, we're justified. somos justificados. But in Calvin's institutes, Pero en los institutos de Calvino, he looked at that and he thought, election is a stumbling block. vio a eso y él concluyó, bien, la elección es una roca de tropiezo. Too many sinners trip over it. Demasiados pecadores tropiezan por ella. So he moved them. Por lo tanto, los cambió de posición. Justification first. La justificación primero, Justified by faith in Jesus Christ. justificados por fe en Jesucristo. Let the sinner go there first. Que el pecador vaya ahí primero. And then let them understand election after they're saved. Y entonces que entiendan la elección después de que sean salvos. That was his mindset. Eso fue su forma de pensar respecto a eso. And I think he's right. Y creo que tenía razón. Too many people get hung up on whether they're chosen or not, and it becomes a stumbling block. Demasiadas personas se le traban en pensar en la doctrina, en esa doctrina y que sí son escogidos y todo eso. When the fact is, Scripture doesn't ask you to figure out whether you're chosen or not. Cuando la realidad es, las escrituras nunca te dicen que debas tratar de ver si eres escogido o no. Scripture lifts up him who has the only name given among men under heaven whereby we must be saved. Las escrituras levanta a él
cuyo nombre es el único nombre bajo el cual los hombres tienen para ser salvos. And Jesus said, just like they lifted up the serpent in the wilderness, Y Jesús dijo que así como levantaron el serpiente en el desierto, and the people that looked were healed. y las personas que miraran fueron sanados. He said, in just the same way, the Son is going to be lifted up. Y dice que de la misma manera el Hijo será levantado. All who look to him will have eternal life. Y todos los que miren a Él tendrán vida eterna. That's what we need to hit sinners with. Esto es lo que necesitamos usar para evangelizar a los pecadores. Yo tengo una pregunta. Dios escoge a unas personas para tener misericordia, pero cuando Dios escoge a esas personas para tener misericordia de ellos, ¿qué ocurre con su justicia? ¿O acaso no hace justicia en ellos? So when God chooses some, and when He chooses the ones He chooses, that shows it's mercy. It's based on mercy. But when He does that, what about His justice in regards to where is God's justice? How do we see or understand God's justice in those who He chooses and shows His mercy in? What about justice for them? The justice was executed on Christ. La justicia fue llevado a cabo en la ejecución, en la ejecución de Cristo. So, esa la justicia se resuelve en la ejecución de Cristo. With vessels of wrath, Porque con los vasos de ira, justice is executed la justicia sí es ejecutado on the sinner. en el pecador. Vessels of mercy, Pero en cambio, los vasos de misericordia, God's justice is executed. la justicia de Dios es ejecutado. That's why we're told, by His stripes we are healed. Por eso se nos dice que por sus llagas somos curados. He was crushed. Él fue aplastado. He was smitten by God, Él fue aplastado por Dios that we might be free, para que nosotros pudiéramos ser libres, that we might be healed, para que pudiéramos ser sanados, that we might be made righteous. para que pudiéramos ser justos. God must be just. Dios tiene que ser justo. That's what the cross is all about. Y eso es de lo que se trata la cruz. How God can be just Se trata de cómo Dios puede ser justo and pass over David's sin y pasar por alto los pecados de David and Abraham's sin y el pecado de Abraham and Noah's y el sin. pecado de Noé. How can he be just and pass over the sin? ¿Cómo puede ser justo y pasar por alto el pecado aquel? Because justice was carried out in Calvary. Porque la justicia se llevó a cabo en Calvario. ¿Alguna más? ¿Puede haber escogidos fuera de Cristo? O sea, Dios ha escogido en algún tiempo a alguien fuera de Cristo. Can there be elect outside of Christ? Can there be ever that there was a time where someone was chosen outside of Christ? I don't really understand. Ask for more information. We don't really understand. Pues puede aclarar un poco la pregunta. No entendemos. Cristo es el que nos justifica. Entonces, que si ha habido o hay alguien que pueda ser justificado, y por lo tanto que es elegido, no por la justicia imputada por Cristo. So is it possible for someone to be? We know that Christ justifies us. So and then therefore you're elect. Is it possible for someone to be justified apart from the imputed righteousness of Christ?
and then they'd be elect. I still don't understand. Do you? Well, it's like such a blatantly obvious answer that I don't know if it's like he's asking so that like. I mean, ask him where he's coming from with the question. I mean, is there confusion in his mind at some point, or does he have other ideas, or I'm not? O sea, ¿a dónde va con la pregunta? Si podría por favor como dar un poco más. Alguien que no ha escuchado de Cristo. Oh, so someone who's not heard of Christ before. Someone who's never heard of Christ. Well, so I think, okay, so now, a ver si entiendo bien. Creo que la pregunta es que si alguno podría ser justificado y por lo tanto escogido si nunca había escuchado el Evangelio. So yeah, the question is, could someone be justified, therefore be elect, having never heard the gospel before? Well, we know this. Bueno, The gospel is the power of God unto salvation. lo que sabemos es que el Evangelio de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Everybody look at Romans 10. Todos vayan a Romanos 10. Read 10:9 through 17. Yeah, 17. Bueno, vamos a ver. Romanos 10 a partir de 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Okay, stop. That's how you get saved. Esto es como se salva un individuo. You call on the name of the Lord. Invocas el nombre del Señor. You say, wait, I thought we had to believe on the Lord. Y dices, espérate, pero yo pensé que teníamos que creer en el nombre del Señor. Well, yes. Sí. If you trust the Lord, you're going to call upon Him to save you. Y si confías en el Señor, vas a invocarle que te salve. If I'm drowning in a swimming pool and I believe the lifeguard can save me, I cry out for help. Si yo estoy en una piscina y me estoy hundiendo y yo veo que hay unas salvavidas ahí, yo voy a clamar por auxilio que me rescate. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. But now what Paul does Pero ahora lo que Pablo hace is he asks a rhetorical question. es, él hace una pregunta retórica. Go ahead and read it right up to the question mark. Just the first question in The 14. first sentence. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? What's the obvious expected answer? ¿Cuál es la respuesta obvia y esperada? How are they going to call on Him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How are they? ¿Cómo pueden hacerlo? They're not. No pueden. They're not. That's the point. No se puede. Y ese es el punto. You see what his point here is? ¿Ven el punto que hace aquí? You've got to have a Christ Tienes que tener a un Cristo who is believed on en el cual uno cree for you to call on. para que invoques a Él. But now look at the next question. Pero consideren la siguiente pregunta. Go ahead and read the next question. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? What's the answer? ¿Y qué respuesta se da aquí? They can't. They won't. No van a hacerlo.
It's not going to happen. No va a suceder. People believe on a Christ that they've heard about. La gente cree en un Cristo del cual han oído. And only then can they call upon him. Y solo así, solo entonces invocarán a Él. And only then can they be saved. Y solo entonces serán salvos. But now, there's another question here. Go ahead. Pero bien, hay otra pregunta aquí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Again, the same answer. Y una vez más, la misma respuesta. They won't. No será así. And then another question. No se puede. Y otra pregunta viene. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? They won't. No se puede. This is how God has designed people to get saved. Esto es como Dios ha diseñado cómo la gente se va a salvar. Jesus said this, Jesús dijo lo siguiente: I am the way, I am the truth, and I am the life. Yo soy el camino y la verdad y la vida. And he says, nobody goes to the Father except through me. Y dice, ninguno viene al Padre sino por mí. That means by faith in him. Y eso quiere decir por fe en Él. How do you call upon Christ ¿Cómo invocas a Cristo to be saved? para ser salvo? You must believe on him. Tienes que creer en Él. How are you going to believe on him? ¿Y cómo vas a creer en Él? You must be exposed to the truth about him. Tienes que escuchar la verdad acerca de Él. How does that happen? ¿Y cómo pasa eso? It needs to come to your eyes or to your ears some way. Tiene que, de alguna manera, tiene que venir a tus ojos o a tus oídos. It needs to be proclaimed off the pages of the Bible Tiene que ser proclamado desde las páginas de la Biblia. or from the lips of a preacher O a partir de los labios de un predicador. or from the pages of one of these books over here O desde las páginas de uno de esos libros aquí. or from a tract. O de algún folleto. And if that's not sent forth Y si eso no se envía so that sinners are able to see it and perceive it, para que los pecadores puedan verlo y percibirlo, for it to come in here and in here, para que penetre por aquí y hasta aquí, for them to process it in here para que puedan procesarlo por aquí and believe y creer and call, y invocar, they can't be saved. no pueden ser salvos. That's what Scripture says. Y eso es lo que las Escrituras dicen. Everyone can see. Okay. We'll throw it. En la predicación, bueno, en la plática que tuvimos, el pastor estaba diciendo que era nuestra culpa cuando no creíamos en Cristo. So you're saying that Era nuestra culpa cuando no creíamos en so when we don't Cristo. believe in Christ, it's our fault. Pero ¿qué pasa con todas estas naciones enteras, las cuales no llegó el Evangelio? Mm. ¿Sigue siendo culpa de esas personas? Digo, no sé, yo sé que la naturaleza del hombre es mala y es justo la condenación para todos por la maldad, pero sigue siendo culpa del hombre al cual el Evangelio no llegó a su vida. I know. So the question is, we were saying before, we've talked about that it's the person's fault when they reject Christ, when they don't believe. But what about the nations that have never heard? Is it still their fault? We know the scriptures that teach that man is bad, man is evil. And so I realize that the justice of God is just because he's evil, but is it still his fault? Let's go to Romans chapter 1. It deals with this exact question. Vamos a Romanos 1. Porque eso trata esta misma pregunta. You're not the first person who has asked this question. No es la primera que ha hecho esta pregunta. Scripture anticipates it. La Escritura la anticipa. And just to finish, so with all that, it's just she's saying, so is it the person's fault that they've rejected Christ if they've never heard? Yes. Okay. Well, here's the thing. Yeah. That just was with it.
Let's begin reading in Romans 1:18. Comencemos a leer a partir de Romanos 1:18. Romans 1:18 is the beginning of a section in Romans where Paul is pointing out what's wrong with man. Romanos 1:18 es el comienzo de una sección en Romanos donde Pablo está abordando lo que está mal en el hombre. You see, back in verses 16 and 17, Porque más atrás en versículos 16 a 17, Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, It's the power of God for salvation Porque to es- everyone who believes. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. He's talking about the gospel. Y él está hablando del evangelio. The gospel is good news. El evangelio es buenas nuevas. But it's good news like the remedy for cancer is good news. Pero es buenas noticias, así como el remedio para el cáncer es buenas noticias. But until you realize you have cancer, you can't appreciate it. Pero hasta que te des cuenta de que tienes cáncer, no puedes apreciarlo. So in verse 18, he's going to show us the cancer. Así que en versículo 18 vas a comenzar a mostrarnos el cáncer. He's going to show us our deepest problems. Vas a mostrarnos nuestros problemas más profundos. Our deepest problem is the wrath of God. Y nuestro problema más profundo es la ira de Dios. Man's deepest problem is God himself. El problema del hombre más problemático, más profundo es Dios mismo. Man's deepest problem is not that he lacks money. El problema del hombre más profundo no es que le haga falta el dinero. It's not that he's uneducated. No es que no sea muy educado. It's not the devil. No es el diablo. Man's deepest problem is God. El problema más profundo del hombre es Dios. So read verse 18. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Now you see what's happening here? ¿Ven lo que está pasando aquí? Men's ungodliness La injusticia de los hombres can be traced to this very thing. puede ser trazada a esta cosa misma. They suppress truth. Detienen la verdad. Men don't want to see. Los hombres no quieren ver. That's what Jesus said. Esto es lo que Jesús dijo. Men love the darkness. Los hombres aman a las tinieblas. Men don't want to see. No quieren ver. Who is suppressing the truth? ¿Quién está deteniendo la verdad? Is this talking about somebody that had preacher come to their front door? They open the door. Hello, I'm here to tell you about Christ. Esto se refiere a una persona a la cual un predicador visitó, abrió la puerta y dicen, hola, estoy aquí para compartir contigo el Evangelio, It could be that, para compartir Cristo con usted. Bueno, podría ser, but that's not specifically what Paul has in mind. pero no es lo que Pablo tiene en mente específicamente aquí. Notice verse 19. Noten lo que dice el versículo 19. Go ahead and read that. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Now, do you see what's being said here? ¿Y ven lo que se está diciendo aquí? Paul is assuming that there are some plain truths that can be known about God. Pablo está presuponiendo que hay unas verdades que se pueden conocer respecto a Dios. Not from the pulpit, No desde el púlpito, from creation. sino desde la creación. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Go ahead, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. You see why man's without excuse? ¿Ven por qué el hombre está sin excusa? Even the pagan man who has never heard of Christ, Aún hasta el hombre pagano que jamás ha escuchado de Cristo, because the light that he does have, he's rejected. por la luz que él tiene y que ha rechazado. Have you ever considered the human eyeball? ¿Alguna vez has pensado, has meditado en el glóbulo ocular del hombre? Have you ever considered your eyelids? ¿Alguna vez has pensado en tus párpados? Some while back, I just got thinking about eyelids. No sé, pero en algún momento atrás me puse a pensar en los párpados. God has put hair all along the edge. Dios lo ha diseñado para que haya velos, todo por el borde de ahí, With trigger response time. que tienen como la habilidad de responder automáticamente. If something comes and touches that, your eyes blink immediately. Si alguien se te viene para tocar eso, inmediatamente parpadeas, Protecting your eyes. protegiendo tus ojos. Your eyelids flush your eyes. Tus párpados están como haciendo que se mantienen limpios tus ojos. They keep your eyes moist. Mantienen húmedos tus ojos. It's a lubrication system. Eso es como un sistema de lubricante. And it works all day long when you don't think about it. Y trabaja durante todo el día, aun cuando no estés pensando en eso. But when you do think about it, Pero cuando empiezas a pensar en ello, you can blink your eyes. puedes parpadear tus ojos. But then when you forget to do it, Pero luego cuando se te olvida parpadear, some kind of automatic overdrive takes over. algún tipo de sistema automático funciona. You ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado en eso? I mean, you look around at a bird flying. O sea, al mirar a un pájaro volando, You look at the galaxies. al contemplar las galaxias, And you know what? The guy that's never heard about Christ can see those same things. y sabes qué, el hombre que nunca ha escuchado de Cristo, él puede ver todo eso. And what this is saying is his invisible attributes, his eternal power, his divine nature are clearly perceived in the things that have been created. Y lo que esto está diciendo es que sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación en todo lo que se puede ver. If I told you that this pulpit created itself from the Big Bang, Si yo te dijera que este púlpito se hizo a sí mismo por el Big Bang, you would know I was lying to you in a second. vas a saber que te estoy mintiendo. Gerardo made it. Gerardo lo hizo. You can tell somebody made this. Se puede saber que alguien hizo esto. It didn't randomly just happen from an explosion. No surgió del alzar o de la nada de alguna explosión. Which is more complex and complicated, this pulpit or my eye? ¿Cuál es más complejo, más complicado? ¿Mi ojo, o este púlpito o mi ojo? And yet men look at the eyeball. Y aún así los hombres ven a su glóbulo ocular. Oh, it evolved. Dicen, eso se evolucionó. It came from nothing. Eso vino de la nada. Men are dark. Los hombres son oscuros. Men refuse to see. Los hombres rehúsan ver And here's what Scripture says. o no quieren ver. Y eso es lo que las escrituras dicen. When men come to stand before God, Cuando los hombres vienen a comparecerse ante Dios, they're going to be accountable for the light they had. van a dar cuenta según la luz que tenían. Some were able to sit in a place like this and hear clearly from God's Word. Algunos tenían la oportunidad de sentarse en un lugar como este, escuchar la palabra de Dios. And if you reject that, you will be accountable for rejecting that. Y si lo rechazas, darás cuenta de haberlo rechazado. Some men, the greatest light they had was creation. Y para algunos hombres, la mayor luz que tenían era solo la creación. And
And what Paul is saying here is there is enough evidence of God in that creation that if you reject it, you are without excuse. Y lo que Pablo está diciendo es que aún así hay suficiente evidencia desde la creación de Dios de que si lo rechazas no tienes excusa. And that's what Scripture teaches. Y eso es lo que la Escritura enseña. And the thing to do always with teachings like this Y lo que hay que hacer siempre con enseñanzas como estas is to recognize our own sinfulness, es reconocer nuestra propia pecaminosidad, recognize there is no fault in God, es reconocer que no hay ningún fallo en Dios and bow before His Word. y postrarnos ante su palabra. Nobody ever is profited by fighting God. Nadie nunca jamás ha sacado provecho de luchar contra Dios. And that's what Scripture says. Y eso es lo que la Escritura dice. Una más, una pregunta más. En cuanto a la elección, hermano, ahí en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda sus promesas. Perdón, segundo de Pedro, ¿cuál? 3:9. ¿Sí? ¿Sí? Dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Esa palabra dice ahí, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo podría explicar eso? Hay algunos, es un grupo pequeño de la elección, pero ahí dice en la Biblia que Dios no retarda su promesa, dice que todos procedan a la arrepentimiento. O sea, está hablando de generalizar. So it seems that God, how would we make of this where it says that God wants all to come to repentance and it says His promise is not slow for all? Okay. If we are going to honestly study the Bible, Bien, si vamos a estudiar la Biblia honestamente, we don't want to ignore passages. no debemos ignorar a ningún pasaje. We don't want to explain passages away. Y tampoco queremos hacer que algún pasaje se explique de una manera para encajar con nuestra posición. We want to be honest with Scripture. Queremos ser honestos con las Escrituras. Here's what I find in Scripture. Esto es lo que yo encuentro en las Escrituras. I can go over to Ezekiel. Puedo ir a Ezequiel. God takes no pleasure in the death of the wicked. Dios no se complace en la muerte de los impíos. I can go to 2 Peter. Puedo venir a 2 de Pedro I can read a text just like was mentioned here. y puedo leerme un texto así como este que se ha mencionado aquí. God wishes that all should reach repentance. Que Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento. I can go to 1 Timothy chapter 2. Puedo ir a 1 de Timoteo 2 And I can read a text that says this. y puedo leerme un texto que dice lo siguiente. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 de Timoteo 2:4. Talks about God who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Habla de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. You know what else I find? ¿Y saben qué más encuentro? Jesus looked out over Jerusalem Que Jesús miró ahí ante Jerusalén and he wept. y lloró. Jesus looked at Jerusalem and said, how often I would have gathered you to myself. Y Jesús miró a Jerusalén y dijo, ¿cómo yo te hubiera juntado a mí mismo? Oh, let me show you a text that just, it blows me away. I come back to it over and over again. Bueno, déjenme mostrarles un texto que me asombra y que siempre recurro a este texto una y otra vez. It's found in John chapter 5. En Juan capítulo 5.
The Lord Jesus Christ, in John chapter 5, El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 is reasoning with the people. está razonando con la gente. And he's trying to convince them that he is the Christ. Y está tratando de convencer a la gente que Él es el Cristo. And in verse 31 he says, it's not just me alone who bears witness about me. Y dice en versículo 31, dice que no es solo yo quien da testimonio acerca de mí. In verse 32 he says there's another who bears witness about me. Y en versículo 32 Él dice, hay otro que da testimonio acerca de mí. There he's speaking about his Father. Ahí Él se refiere a su Padre. And then in verse 33 he talks about John the Baptist. Y luego en versículo 33 Él habla de Juan el Bautista. And he says John bore witness to the truth. He's another witness. Y dice que Juan dio testimonio de la verdad. Él es otro testigo. Notice what he says in verse 34. Pero noten lo que Él dice en versículo 34. Not that the testimony that I receive is from man. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Do you follow what he's doing? ¿Siguen lo que está haciendo? He says, I don't need John's testimony. Está diciendo, yo no necesito el testimonio de Juan. I'm only bringing it up for one reason. Solo lo menciono por una razón. Notice what's said next. Y noten lo que se dice enseguida. But I say these things so that you may be saved. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesus doesn't say, oh, I know you're not the chosen, so I'm not going to try to persuade you. Jesús no dice, bien, yo sé que no son los escogidos y por lo tanto no voy a ni tratar de convencerles. He says, I'm speaking to you the way I speak Mas dice, yo les estoy hablando de la manera en que les hablo so that you might be saved. para que seáis salvos. I'm reasoning with you this way. Estoy razonando con ustedes de esta manera. I mean, look over, this blows me away too. Look over at Luke chapter 19. También esto me hace ilusión. Vayan a Lucas capítulo 19. Luke 19 chapter 19 verse 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Where Jesus weeps over Jerusalem. Donde Jesús llora sobre Jerusalén. Read 41 and 42. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. He says, my desire is that you would have understood the peace that had been presented to you. Él dice, mi deseo es que hubieras entendido la paz que se te había presentado. Now they're hidden from you. Pero ahora te es oculto. Let me ask you something. Déjame hacerles una pregunta. You get the feeling Jesus was altogether sincere when he spoke to sinners. ¿Les parece que Jesús era totalmente sincero cuando hablaba con los pecadores? Absolutely. Claro que sí. When Scripture says that God takes no delight in the death of the wicked, Y cuando la Escritura dice que Dios no se deleita no se complace en la muerte de los impíos, is that true? ¿es verdad? Absolutely. Absolutamente que sí. What we have to remember about God Lo que tenemos que acordarnos respecto a Dios
there is a complexity of attributes in him that are all true at once. Es que hay una complejidad de atributos de Él, todo allí al mismo tiempo. We are made in his image. Nosotros somos hechos a su imagen. It's not like we can't identify with this. Y no es como que nosotros no podemos identificar o podemos compadecernos de esto. Now this isn't going to, my illustration I want to give you right now is not going to answer every question. Ahora, la ilustración que quiero poner ante ustedes no va a contestar toda la pregunta But I think it can help. o toda inquietud, pero creo que puede ayudar. You have to go to work tomorrow? ¿Usted tiene que ir a trabajar mañana? This brother here has to go to work tomorrow. Este hermano aquí le toca trabajar mañana. If I ask him, do you want to go to work tomorrow? Si yo le preguntase, ¿usted quiere ir a trabajar mañana? That's the wrong answer. Ay, pero esa no es la respuesta correcta. I'm looking for the guy who doesn't want to go to work tomorrow. ¿Dónde está el hombre que no quiere trabajar mañana? You don't want to go to work tomorrow. So, usted no quiere trabajar mañana. You don't either. Y tampoco tú. A lot of people have jobs they don't like. Bueno, mucha gente tiene trabajos que no les gusta. They have employers they don't like. Tienen empleados que tienen jefes que no les gusta. But I mean, if I ask this guy right here, you want to go to work tomorrow? Pero si yo le preguntara a este aquí, bueno, ¿quieres trabajar mañana? He says, no, I don't want to go to work. Y dice, no quiero entrar a trabajar mañana. And I travel back down here next weekend, Pero yo vuelvo aquí el próximo fin de semana and I see this same guy. y me topo con el mismo hermano. I say, did you go to work on Y Monday? le pregunto, ¿fuiste a trabajar el lunes? He says, yeah, I went to work on Y Monday. dice, sí, yo fui a trabajar el lunes. Ha, you lied to me. Ay, tú me mentiste, ¿qué es eso? You told me you didn't want to go to work. Tú me dijiste que no querías trabajar. Did somebody force you to go to work? ¿Alguien te forzó a ir a trabajar? No, I went there on my own free will. No fui voluntariamente. Well, then you lied to me. Pues me dijiste una mentira. You obviously did want to go to work. Obviamente querías ir a trabajar. You see, you and I don't have a problem with that. Ven, no tenemos un problema con eso. But when it comes to God, we want to put him in these compartments. Pero cuando se trata de Dios, es como que queremos ponerlo en como estos, como en estos distintos, en estas distintas categorías. Here's what we need to recognize about God. Pero lo que tenemos que entender sobre Dios es esto. For one thing, God's revealed will Por una parte, la voluntad revelada de Dios. I mean, let me ask you something. Is it God's will that everybody in this room be saved? O hago una pregunta a ustedes. ¿Es la voluntad de Dios que cada uno aquí en este salón sea salvo? We need to be careful how we answer it. Ahora bien, que tengamos cuidado en cómo respondemos. Is it God's will that you all repent? ¿Es la voluntad de Dios que todos ustedes se arrepientan? Acts 17:31 says God commands all men everywhere to repent. Dice Hechos 17:31 que Dios manda a todo hombre en todos lugares que se arrepientan. So is it God's will that you repent and believe and be saved? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que te arrepientas y que creas y que seas salvo? Yeah. Sí. But here's the thing we need to remember about the Lord. Pero lo que tenemos que recordar respecto al Señor, God's purposes are not for the greatest good of every human being. los propósitos de Dios no son para el mayor bien de todo ser humano. In other words, God's greatest ultimate purpose O en otras palabras, el propósito de Dios más grande, más alto, su sumo propósito, is not to get every person to heaven. no es lograr que cada persona alcance el cielo. His ultimate purpose is to glorify himself. Su propósito último es glorificarse a sí mismo. Do you remember in Romans chapter 9? ¿Se recuerdan en Romanos 9?
There are vessels of mercy and there are vessels of wrath. Hay vasos de misericordia y vasos de ira. And what do those vessels do? ¿Y qué hacen esos vasos? They reveal things about God. Revelan cosas acerca de Dios. Now God, like I say, is a complexity of attributes all at once. Y lo repito, como dije, Dios es como una complejidad conjunta de atributos. We can see a real, true, genuine heart of God. Podemos ver el corazón genuino y verdadero de Dios, Who invites sinners to himself. el cual invita a los pecadores a sí mismo. And at the same time, we see the God who is Lord of heaven and earth. Y al mismo tiempo vemos al Dios que es Señor del cielo y de la tierra, Who does not reveal these things to the wise and understanding, el cual no revela estas cosas a los sabios y los entendidos, but reveals them to babes. sino los revela a los niños. Both are true. Las dos cosas son verdad. Man, I have a hard time fitting that together. Y dices, pero ¿cómo puedo lograr encajar esas dos cosas? It's true nevertheless. Pero aún así, es verdad. And even though I know my example wasn't perfect, Y si bien mi ejemplo no fue perfecto, let me give you another one. les pongo otro. In Texas, we still have the death penalty. En Texas todavía tenemos la pena de muerte. You're put to death by lethal injection. Entonces la persona se le mata por la inyección, ¿cómo se dice? La inyección letal. They put an IV in your arm. Conectan una vía intravenosa en su brazo They turn the valve y ellos prenden la válvula and release the poison, para soltar el veneno and you die. y mueres. If you went to that room when they were executing somebody, Si usted estuviera presente en esa sala cuando estaban ejecutando a alguien, and you look through the mirror, o estaba ahí mirando por la ventana, and there was a nurse in there, y vieras a una enfermera que estaba adentro, and she turned that valve y ella daba vuelta a esa válvula, and released the poison that killed that man, y ella soltó ese veneno que mató a ese señor, and at the very moment she was doing that, y al mismo tiempo que ella estaba haciéndolo, you saw a tear run down her face. viste una lágrima cayendo por su cara. You would understand that. ¿Tú comprenderías eso? Did she want to kill him? ¿Quería matarlo? There was something in her that did not want to. Había algo en ella que no quería hacerlo, But she had a greater obligation to justice pero ella tenía una mayor obligación a la justicia than to spare that man. que a dejar ir libre a ese hombre. And that's what we're looking at with God. Y eso es lo que estamos viendo con Dios. He has a greater obligation to His glory, Él tiene una obligación más grande a su gloria to His justice, y a su justicia, to His mercy, a su misericordia to all that He is. y a todo lo que Él es. He has a greater commitment to that than keeping all of us out of hell. Él se ha comprometido más a eso que a mantener o que a hacer que todos escapen al infierno. And that's just what we see in Scripture. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Amen. Amén.